queremos felicitarte de todo corazón hoy en tu día. Pensarás que no hay nada para celebrar. Nosotros Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y acompañarlos hoy. Mi nombre es Jaime Andrés Gómez, yo soy médico especialista en epidemiología y salud pública y actualmente soy el médico de gestión integral de Colmena Seguros ARL para Manizales y Caldas. La idea es que tengamos hoy un espacio como muy, digamos que de mucha participación. Yo sé que hay muchas dudas en torno al tema. Vivimos en un momento en donde, digamos que tanta información disponible, tantas cosas disponibles, a veces desinforman mucho más y tal vez estamos haciendo muchas cosas bien, que ese es otro de los mensajes que me gustaría dejar y es que muchas empresas están comprometidas. La experiencia que hemos tenido con ARL, hablo pues digo por la mía y por todas, me imagino que es igual, las de todos los sectores, han estado supremamente comprometidas con el tema de bioseguridad y eso se refleja también mucho en lo que vamos a ver a continuación, que es toda la parte de qué pasa ya cuando hay un sospechoso, ¿cierto? Creo que ya hemos tenido unos meses en donde nos hemos preparado para saber de signos, de síntomas, donde estamos tomando unas medidas, donde el gobierno ha aprovechado para también, digamos que ampliar su capacidad instalada. Estas cuarentenas nos han servido para prepararnos un poco más, para definir unas conductas, para que el individuo como tal, la comunidad, se apropie de unas conductas que deben acompañarnos, quién sabe por cuánto tiempo, pero también nos ha dado ese pie para poder hacer estas intervenciones y esos momentos, digamos, en donde las empresas ya hacen sus protocolos y ponen en práctica y en evidencia todo lo que, digamos, atañe al tema de seguridad y salud en el trabajo en cuanto a la valoración de riesgos, identificación de peligros, pero también a las medidas de control, ¿cierto? Entonces, digamos que ahora vamos a uno de los momentos de verdad, que es el que nos estamos enfrentando ahora, que es cuando ya hay toda digamos, ya toda una empresa ha entrado a trabajar, ha entrado a laborar y necesitamos pues ya definir el tema de casos sospechosos o qué pasa cuando en mi empresa tengo una sospecha, un confirmado, un contacto. Entonces digamos que este espacio nos va a servir mucho como para orientar. Sé que pueden quedar de pronto, trataremos de que queden las menores dudas posibles, pero sí que tengamos un espacio también donde ustedes puedan expresar y por eso pues digamos que si tienen preguntas vayan escribiendo, las vamos dejando para el final, pero sí que tengamos esa parte de interacción con ustedes para que esas dudas que puedan tener nos puedan servir de pronto para otros sectores, para otros espacios y podamos tener digamos que una adecuada conversación. Yo les voy a compartir una presentación eh, acerca del tema, pues como para orientarnos un poco eh, con respecto a a la información. Eh, yo creo que ahí vamos teniendo sin problema, me van contando, pues, o estoy pendiente también aquí de los mensajes de ustedes por si está bien, se está compartiendo bien. Entonces, ya me han dicho que todo ok, entonces podemos empezar. Como les decía, pues, inicialmente, mi nombre es Jaime Andrés Gómez. Espero que tengamos este espacio de vigilancia y seguimiento a posibles casos COVID en mi empresa. También hacer la claridad de que estamos en un punto en donde diariamente cambian lineamientos, protocolos, salen decretos, medidas, planes, circulares. Entonces no se angustien con el tema por el tema que está cambiando tanto, ¿cierto? Definitivamente estamos frente a una enfermedad pues que nos ha cogido a todos, digamos que un poco desubicados, como ustedes ven a nivel mundial, no solamente a nivel local, a nivel mundial, teorías, conspiraciones, tantas cosas que salen diario alrededor del tema
hace que sea un poco más difícil abordarlo, pero también nos muestra que estamos es un día a día aprendiendo y entendiendo también el comportamiento del virus en la población y que digamos nosotros vamos un poquito con un terreno ganado, pues porque hemos tenido unos espejos alrededor del mundo que nos han podido enseñar un poco, pero definitivamente aún falta mucho por recorrer en este camino. Creo que ese es una de las cosas más importantes que tenemos que ir avanzando. ¿En qué nos basamos para esta presentación? En las orientaciones para la vigilancia en salud pública de la COVID-19 del Instituto Nacional de Salud, lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas SARS-CoV-2 COVID-19 en Colombia del Instituto Nacional de Salud en la versión 3, que es de mayo de 2020, la guía de identificación de peligro y valoración de riesgos del Sistema de Seguridad del Salud en el Trabajo, del Ministerio de Salud y del Ministerio del Trabajo, la resolución 666 de abril 24 de 2020, ahí también vamos a meter un poquito de circular 30 del 8 de mayo, pues que digamos complementa un poco y aterriza esa parte de la resolución, el Consenso Colombiano de Atención al Diagnóstico y Manejo por SARS en establecimientos de atención en salud de la SIN, que es la Asociación Colombiana de Infectología, que bien nos puede servir también para, nos dio unos lineamientos iniciales para el tema de sospechosos y posibles casos, pero pues que complementa lo que ya venimos la vigilancia del sistema de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y un consenso técnico sobre condiciones de bioseguridad frente al SARS-CoV-2 del COMELT, que es de medicina laboral, frente al sector salud y digamos que puede equipararse a otros sectores. Hay unas cosas de la presentación que tomamos, entonces por eso me gusta como nombrarlos a todos, pues porque definitivamente se usó material de cada una de estas publicaciones para poderles hoy pues brindar la información. Digamos que es importante cuando yo voy a tener esta vigilancia y seguimiento de los posibles casos de COVID en mi empresa. Esto es una cosa muy importante y es la jerarquía de los controles. Para los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo, nunca debemos perder el norte de la vigilancia en ese sentido. ¿Por qué? Porque la vigilancia, si bien me lleva hacia una población que ya tengo definida y una población con unas características especiales, yo debo pararme primero en el antes y esto es uno de mis primeros mensajes. Vigilancia epidemiológica y seguimiento de casos siempre tendrá que ir relacionado con lo que yo estoy haciendo frente al riesgo que estoy evaluando, frente al riesgo que voy a vigilar, y eso obviamente cambia por completo la población en riesgo y puede cambiar mi estado hacia la bioseguridad en la empresa. Entonces es muy importante tener esto, como siempre tenemos desde lo más eficaz hasta lo menos eficaz. Esta pues es la jerarquía que como les digo manejamos en seguridad y salud en el trabajo, en donde basamos la eliminación, los controles de ingeniería, controles administrativos que incluyen las prácticas de trabajo y los elementos o equipos de protección personal. Como pueden ver, hay un primer paso de eliminación que si bien yo no puedo eliminar el COVID del planeta, ojalá, eso yo creo que es lo que todos deseamos, sí puede haber una previa eliminación de superficies inanimadas mediante procesos de desinfección. No es un 100%, no podemos decir que yo paso pues 10 veces para que quede bien muerto el virus, pero sí media una eliminación parcial y una eliminación muy importante a la hora de uno hacer, digamos que los procesos de desinfección mediante los protocolos que se tengan. ¿Cierto? Hay varias sustancias, hay varios consensos, está con hipoclorito, está con amonio cuaternario, está con, bueno, diferentes sustancias que ustedes utilizan, pues no es objeto de la charla, pero sí quiero que lo recuerden porque eso es parte fundamental del antes de esta vigilancia. Controles de ingeniería, los cambios físicos o adaptaciones que yo pueda hacer a los puestos de trabajo. Se supone que yo en mi empresa tengo que tener la gente con un distanciamiento social por lo menos de 2 metros. Entonces es importante que tengamos nosotros esos cambios, esas adaptaciones de puestos de trabajo. El control administrativo que incluye las prácticas de trabajo, buenas prácticas de bioseguridad, que todos conozcan los protocolos. Puede ser una pieza de 10 personas, de 5, de 200. Todos tenemos que hablar el mismo idioma, todos deben tener los procesos ajustados. El tema digamos que la participación activa del talento humano en salud implica que tenga un grupo
que me apoye, puede ser pues, la parte de medicina laboral de la empresa, si tienen médico dentro de la empresa, si no tienen un programa digamos, un programa, no, una IPS que los apoye con exámenes de ingreso, periódicos de retiro, una IPS laboral que los pueda, digamos que también apoyar en cuanto a toda esta vigilancia y al conocimiento de su población, que es muy importante. Y lo otro, la vigilancia epidemiológica que la vamos a ver hoy. Y por último, digamos, no menos importante, porque también es piedra angular, los elementos de protección personal, ¿cierto? Selección, utilización y conservación adecuada. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque de acá parte la base de un retorno seguro a una empresa que vaya a empezar labores. De este momento parte que yo tenga un protocolo de seguridad. Todos lo tienen que presentar a la alcaldía, a la Secretaría de Salud, pues por normatividad, pero cómo lo estamos apropiando y no lo estamos dejando solo en un papel, que eso me parece más importante aún. ¿Cómo estoy evaluando yo que esas medidas las estoy haciendo correctamente? Eh, Vamos ahí, yo les voy, si van teniendo pues como, o si de pronto hay un problema con la comunicación, pueden irlo expresando que a mí me van contando por acá. ¿Cómo evitar complicaciones? ¿Cómo empiezo yo a evitar las complicaciones del COVID? El COVID para mi empresa yo lo empiezo a manejar desde que yo decido o desde que me da la posibilidad el gobierno nacional con la apertura de la cuarentena de abrir, ¿cierto? Ahí cuando me dan ese permiso, cuando estoy en medio de las excepciones para poder abrir o prestar un servicio o tener mi empresa funcionando, pues porque digamos que no podemos quedarnos toda la vida encerrados y de alguna medida y de alguna forma tenemos que empezar nosotros como ciudadanos a apropiarnos de estas medidas en las empresas, en nuestras casas, ¿cierto? Porque no podemos definitivamente simplemente cerrar todo porque pues sabemos que económicamente no es viable, ni tampoco social, ni individual, ni, ¿cierto? Entonces, ¿cómo evitar complicaciones? Primero, definir la población. ¿Qué población tengo en más riesgo? Tengo que tener un perfil epidemiológico en donde yo tenga los factores individuales y las comorbilidades, ¿cierto? ¿De dónde puedo sacar esa información? Valores ocupacionales de ingreso, periódicas, posincapacidad, encuestas de síntomas COVID, bitácoras de contacto, controles térmicos. Yo puedo hacer muchas cosas. Pero ¿qué tengo que mirar yo? Identificar qué circunstancias de exposición de mis trabajadores son las que tengo de más riesgo y cuáles son esos trabajadores, quiénes son los que se exponen, en qué lugar del trabajo, en qué áreas y bajo qué turnos están. Hay momentos en los que yo puedo decir, no, en mi empresa todos están a más de 2 metros, ninguno se tiene que hablar con nadie, uno está en una zona, el otro está en esto, uno está en, voy a poner ejemplos, uno está en carpintería, el otro está en acabados, el otro está en pintura, el otro está en moldeado y ya. Son 6 personas de turno, perfecto. Entraron, salieron, se fueron. No tuvieron que hablar nadie con nadie. Pero habrá otras que me dicen, no, yo tengo una operación en donde tienen que estar 3 personas cogiendo algún, ¿cierto? O llevando, o este le tiene que pasar a este, ¿cierto? Esas son las cosas que yo tengo que verificar en el antes para yo poder saber cómo mi operación la vuelvo más segura. Entonces, identificar cuáles son esos sitios o cuáles son esas personas que tienen que entrar en contacto de alguna manera para yo saber cuál medida de intervención me puede servir más y por qué. Obviamente, la población objeto de análisis, hay que mencionar la resolución 666 de 2020, eh, enfermedades preexistentes de alto riesgo para COVID-19, que yo sé que muchas empresas se lo han sufrido, por así decirlo, y es personas de mayores de 60 años, diabetes, hipertensión, accidente cerebrovascular, VIH, cáncer, uso de corticoides o esteroides que son inmunosupresores, medicamentos también inmunosupresores para fallas renales, para medicamentos, bueno, cancerígenos, ¿cierto? Eh, Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, obesidad, desnutrición, tabaquismo. Hay otras que no están, digamos que explícitamente mencionadas como de alto riesgo, pero que sí se ha visto que en Colombia, dada la evidencia, han presentado mayores complicaciones, entonces está el hipotiroidismo no controlado, está de todas maneras los tratamientos de cáncer menos de un año, ¿cierto? Hay otras pacientes de riesgo como son las embarazadas y todas esas poblaciones lo tenemos que analizar
antes de. Yo ya entré, yo ya tengo mi protocolo, ¿qué estoy haciendo con esas personas? Digamos que acá aterrizó un poquito la circular 30 en mayo, en donde decía que listo, perfecto, yo tengo estas personas, no todos pueden hacer trabajo en casa, ¿cierto? No todos pueden reinventar su forma de trabajar, no todos los operarios pueden acceder a, pues obviamente, a atender a sus empresas en casa, pero sí hay unas formas de yo cuidar un poco más a estas personas y eso fue lo que aterrizó la norma. Si definitivamente para la operación es necesario que la persona vaya, ellos deben tener en cuenta y deben tenerse unas condiciones previas de seguridad adicionales en donde yo garantice que esa persona va a tener un, digamos, un aislamiento diferente, va a estar trabajando solo, va a llegar en un horario diferente, pues por poner ejemplos. Si todo el mundo entra a las 7, entonces él entrará a las 7:30 o ella entra a las 8, se va antes, ¿cierto? Pero que yo garantice que no tenga contacto con el resto de la gente y que su sitio de trabajo esté distanciado de los demás. Todo eso puede sonar un poquito, digamos, excesivo, pero estamos es procurando que esa persona que tiene un riesgo adicional por sus patologías, pues esté lo más protegida posible. ¿Qué hemos visto nosotros en las empresas en lo que hemos tenido de cercos y de vigilancia epidemiológica? Que la falta de adherencia a los protocolos es más común en las zonas de descanso y alimentación y ahí se adquiere más riesgo de adquirir la enfermedad. Entonces, cuando estamos descansando, cuando nosotros damos ese espacio del break o el almuerzo, ahí es donde estamos fallando todos, incluso el sector salud. Ahí es donde se están generando los contactos estrechos que no deberían pasar, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es una de las premisas importantes. Ojo con las zonas comunes de descanso, ojo con los horarios de alimentación y ojo con las medidas que se toman durante ese momento, pues porque obviamente en la zona de alimentación yo me tengo que quitar el tapabocas, estoy más expuesto a un contacto estrecho y tengo que velar porque esos periodos sean los principales donde yo esté más pendiente de que la gente tenga un comportamiento adecuado. Em, lo segundo, el segundo mensaje, realizar auditorías no punitivas, no es regañando a la gente, no es amenazando a la gente, pero sí educando a la gente. Frecuentes, mínimo en cada turno, evidenciar condiciones de mejora, prácticas de seguridad, uso y preservación de los EPPs. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, hay tanta información que la gente también toma la que le conviene, ¿cierto? Usted no está acostumbrado a un tapabocas todo el día, se ahoga. Entonces, claro, llegó un WhatsApp y le dijo que el tapabocas ahogaba a la gente y que se moría. Entonces usted dijo, sí ve, yo me tengo que quitar el tapabocas, ¿cierto? Entonces, miren que cada uno a su conveniencia. Entonces usted, claro, lo ve por ahí. No, ya a mí me llegó una cosa que cada 10 minutos me lo tenía que quitar. Entonces es quitar esos mitos en donde ya sabemos que los tapabocas no generan ninguna muerte, que no generan contaminación, que no generan intoxicación por CO2, que los tapabocas de tela, que son los que usa la gente, digamos que en las empresas normalmente, no los N95 ni ninguna máscara pues de seguridad extrema, sino se hubieran muerto ya todos los de los hospitales. Entonces, digamos que si eso no fuera efectivo y si no digamos, conservara la situación para que usted pudiera intercambiar el aire correctamente, pues ya se hubiera muerto, yo creo que la mitad de los médicos, nos hubiéramos muerto todos los que estudiamos medicina, yo creo, porque nos ha tocado tener tapabocas hasta por 10 horas en cirugías. Antes de la vigilancia epidemiológica, entonces, como les decía, datos sociodemográficos, tengo que conocer mi población, cuáles esas profesiones que tengo, quién tengo en mi empresa, cuáles son sus contactos, sobre todo para mirar quiénes tienen un riesgo adicional de pronto en la familia, porque yo puedo decir, no, tengo una persona que no tiene enfermedades, no tiene nada, pero la esposa es enfermera de una unidad de cuidado intensivo. Yo ya sé que es una persona que le debo reforzar la práctica en casa. Obviamente su esposa va a llegar, va a tener todas las medidas, pues porque digamos en el sector salud, el protocolo de llegada a las casas y todo es muy bien atendido, pero es bueno que yo haga ese refuerzo para que él esté pendiente también y sea también en su casa una fuente de protección para
familiares. Si tienen pacientes ancianos o cuidan personas con enfermedades pulmonares, todo eso hay que saberlo para cuando pase alguna cosa, pues yo tenga de pronto también otras condiciones para poder ayudar al trabajador. Debo consolidar una plantilla. Lo ideal es que ustedes tengan una plantilla, eso diligenciado. Vuelvo y digo, con las IPS que tienen de salud ocupacional, ustedes tienen unos, digamos, una encuesta sociodemográfica, ellos le pasan un perfil epidemiológico o ustedes pueden contratarlo para solicitarlo o lo pueden hacer, ¿cierto? Ustedes pueden definir qué características tengo en mi población. Una de las cosas que más me ha llamado la atención durante este tiempo de pandemia y sobre todo ahorita que tenemos tantos protocolos, es que es increíble como uno va viendo que el tema de enfermedades crónicas es impresionante. O sea, tenemos un país en el que las enfermedades crónicas cardiovasculares son el pan de cada día, hipertensión, diabetes, y en las empresas estamos llenos, no es la excepción. Entonces, digamos que qué tanto me he preocupado yo, no por solo accidentes laborales y enfermedades laborales, o porque no se accidenten en mi empresa, sino también que tanto me he preocupado yo porque el señor haga su tratamiento, porque vaya a los controles de la EPS, ¿cierto? Ahora es que vimos la importancia de tener un paciente controlado y un señor que se cuide, ¿cierto? Y no solo cuidarlo en el trabajo, y ese es otro de los mensajes grandes que nos ha dejado esta pandemia. Acá hemos visto la calidad de las empresas y lo digo con conocimiento de causa porque ha sido una sorpresa gratísima ver el compromiso de las empresas con el tema de los hospitales, del personal de la salud, pero también de las otras empresas que son de alimentos, de manufactura, de construcción. Todo el mundo ha estado poniéndose la camiseta, pero acá también yo tengo que ver el empleado que tengo, ¿cierto? El empleado que acata las normas, que sigue las instrucciones, el empleado que también se pone la camiseta con la empresa. Entonces acá también esta pandemia nos ha mostrado las dos caras de la moneda, qué clase de empleados tengo, pero también qué clase de empleador. ¿Qué empleador es el que se preocupa por mí? ¿Quién está haciendo todo por mí? Y yo como empleado, ¿qué hago para valorarlo? Entonces yo creo que hemos visto con grata sorpresa que tanto empleadores como empleados como trabajadores han hecho una labor maratónica en cuanto a contacto, en cuanto a medidas de protección, en cuanto a todo lo que han podido ayudar para que su empresa salga adelante y pues porque también digamos que obviamente se quiere cuidar el trabajo, ¿cierto? Eh, Listas de chequeo yo las tengo acá pues como si fueran de Colmena, pero pues todas las ARLs tenemos las mismas, todas las personas tienen las mismas, son listas de chequeo para verificar normatividad en cuanto a construcción, manufactura, ¿cierto? O en todos los sectores, sector salud, qué tengo que tener yo, cuáles son los avisos que debo poner, cuáles son las medidas que tengo que tener, dónde coloco los dispensadores, cada cuánto el lavado de manos. Todo esto, ¿por qué les hago como eso antes de todo el tema de vigilancia? Porque es supremamente importante que ustedes tengan esa precisamente, ese antes, que es el que me va a definir que yo tenga el mínimo riesgo y el mínimo contacto, ¿cierto? Durante, ya nos vamos acá con el primer grupo. ¿Qué es ese primer grupo que yo debo vigilar? Un paciente sospechoso, ¿cierto? Sospechoso de COVID. ¿Qué hago con un paciente sospechoso de COVID? Entonces, lo primero es informar de forma inmediata al encargado del área de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Yo tengo que informar a gestión humana a definir quién tiene que tener digamos que esa parte de notificación y además, pues obviamente, si yo ya tengo sospechas de que es un paciente con síntomas, pues si ya en la valoración que haga la EPS definen que es un paciente sospechoso de COVID, pues debo notificar el caso. Hay una cosa importante, ¿cuándo es un caso sospechoso? Entonces es importante que tengamos bien las definiciones. Caso sospechoso con síntomas, ¿cierto? Con síntomas sospechosos de infección por COVID o infección respiratoria aguda, ¿cierto? Tos, fiebre de más de 38, dificultad para respirar, rinorrea, que es la secreción nasal, y en el COVID, pues también hay otros síntomas como malestar general, cansancio, adinamia, que es como que yo no tengo ganas de hacer nada, diarrea, dolor abdominal. Pero por eso es importante que tengamos dos o más síntomas. Si usted ya tiene dos o más,
¿Qué quiere decir eso? Que usted ya debe hacer la notificación telefónica con el empleado a la EPS para que ellos hagan el resto del interrogatorio, definan si es tributario o no aprueba y se defina si tienen o no, digamos que características de COVID. La APP de Corona App del ministerio también nos puede dar una orientación muy clara en que la gente puede llenar ahí los síntomas que tiene y ellos definen si es de riesgo o no y usted pues ya puede estar un poco más tranquilo, pues porque también hay que tener en cuenta que no solamente hay COVID, ¿cierto? No solamente hay COVID-19, también hay influenza, también hay otras gastroenteritis, también hay infecciones virales normales que digamos que pueden cursar y que pueden simular los síntomas en este momento. Evitar la estigmatización. ¿Por qué lo puse resaltado? Porque muchas veces en las empresas, y no solo en las empresas, en el mundo vemos cómo están estigmatizadas la gente, vemos en el sector salud cómo hay casos de violencia, amenazas incluso de muerte, porque piensan que los van a contagiar de la enfermedad, y eso todo es porque obviamente los medios de comunicación y toda la información que recibimos es precisamente del contagio, del contagio, del contagio, y a veces olvidamos que el contagio lo prevengo con todas las medidas, no solamente tirándole piedra a la señora que tiene COVID, ni amenazando al personal de la salud, ni sacando las enfermeras del barrio, es cuidándome yo, ¿cierto? Porque es que la gente hace eso. Entonces, claro, no, 1.000 contagiados hoy, 49 muertes, 2.000, 1.000 muertes ya llevamos en Colombia, hay 20 y pico, 30.000, ya vamos a llegar a los 30.000, pero nadie piensa en qué estoy haciendo yo para cuidarme de eso. Todo el mundo dice, es que es porque salen, es que la gente en la calle, la gente tiene que salir a trabajar, ¿cierto? Pero si no nos cuidamos, si salimos a visitar a la vecina, no, es que yo fui donde mi tía un ratico, eso ya es hacer unas medidas que no son las adecuadas. Entonces no es criticar a la gente que le toca salir, no es criticar a los que no tienen el tapabocas y no es atacar a la gente que tiene un síntoma, porque el señor puede ser que cuide a alguien, ahí si alguien lo enfermó y pues o él no se cuidó, pero la idea es que eso se maneje lo más cauteloso posible y dentro de toda la confidencialidad dentro de la empresa. Em, Aislamiento preventivo hasta tener el resultado de la prueba si se la envían, ¿cierto? Ahí no hay negocio, usted lo tiene que aislar, lo tiene que dejar. Al ingreso, como en las plantas o en la mayoría de las empresas están tomando temperatura, usted ahí ya podría tener un síntoma. Entonces usted ahí puede preguntar condiciones diferentes, ha sentido un cambio, todos los días se supone que a la entrada hay que tomar la temperatura o deben reportar la temperatura, entonces es importante que usted durante ese momento que toma ha sentido algo, tiene algo, si usted ve algo raro, si el trabajador le manifiesta algo raro antes de entrar o si lo llama refiriéndole síntomas, es preferible que usted lo deje en casa, coordinen la llamada a la EPS, definan si es un caso sospechoso o no y se pueda evitar el riesgo de que si es una persona positiva llegue a la empresa y pueda tener un contacto estrecho con alguno. ¿Qué pasa en el segundo escenario? Ese fue un sospechoso, pero ¿qué pasa si a mí me confirman? ¿Cierto? Ya me confirman que el trabajador tiene COVID. Si es digamos que es una confirmación reportada telefónicamente, usted debe hacerlo con el trabajador, ¿cierto? Debe establecer cuáles en el sitio de trabajo los contactos estrechos, que esto es muy importante y este es el famoso cerco epidemiológico, ¿cierto? ¿Qué es ese estudio de contactos? Y aquí, por eso yo decía la importancia del antes. Se debe garantizar que los contactos estrechos, que se definen de la siguiente forma. Un contacto estrecho comunitario es cualquier persona con exposición no protegida, que esto es muy importante, que haya compartido un espacio menor a 2 metros por más de 15 minutos con una persona que esté confirmada. En este caso, su trabajador confirmado es la persona positiva y los contactos son las personas que estuvieron con él a menos de 2 metros por más de 15 minutos sin protección. O sea, ojo con esto, no, es que yo tuve un contacto en la empresa y mi cerco es de 40 personas. Yo decía, 40. O sea, en esa empresa no hicieron nada.
¿Cómo que 40 personas? No, vea, es que él llegó y saludó a la de la recepción, se fue y tomó, pasó por allá y le tenía que llevar un papel al jefe, entonces le entregó el papel al jefe, entonces ya el jefe también se contaminó. Entonces, eso tampoco es pues como la lleva, ¿cierto? O sea, no es pues como que usted saludó y chao, hasta ahí quedó. No, contacto estrecho. Por eso hay que tener muy clara esta definición para ustedes estar seguros de que no son contactos estrechos. Vuelvo y se la repito porque esto es lo que más les debe quedar en la mente. Menos de 2 metros por más de 15 minutos con diagnóstico de COVID sin medidas de protección. Medidas de protección es que no tuviera, que tuvieron contacto, o sea, contacto estrecho físico, que se tocaron, hablaron sin tapabocas por más de 15 minutos. ¿Cierto? No es que yo comí en la mesa que estaba al otro lado y él estaba sin tapabocas y yo también. Eso no es un contacto estrecho. ¿Cierto? Entonces, por eso les digo, las conspiraciones y las paranoias que a veces nos dan, no, y es que donde hubiera pasado un mosco y le tocara la comida a él y luego tocó la mía, entonces, no, eso no se propaga así. ¿Cierto? Entonces, estén también ustedes seguros y alertas en cuanto a los contactos estrechos. Y un contacto en el transporte, que es el otro foco donde usted puede tener ya cercanía porque la ruta de llegada a su empresa se demora, porque usted tuvo esto, son personas que están en aviones, otros medios de transporte, que tuvo contacto o exposición no protegida, vuelve y juega lo de no protección, con diagnóstico confirmado COVID-19 y los pasajeros situados en un radio de 2 asientos alrededor. No es el último, no es que yo me monté en la misma buseta, pero él iba adelante, no, 2 asientos. Si no cumple con esas condiciones, no es un contacto estrecho. ¿Qué puede pasar? Que usted haga un cerco epidemiológico los últimos 14 días en el sitio de trabajo y empiece a decir, no, entonces son 40. ¿Qué hace eso? Una alerta gigante. Tampoco el cerco epidemiológico es para hacerle pruebas a todos y que usted quede tranquilo, ¿cierto? Que eso es otra cosa. Un cerco epidemiológico, entonces me llegaron no, al gerente, la de contabilidad, me mandaron hasta los que estaban en trabajo en casa. El cerco epidemiológico no es para prevenir, ¿cierto? No es porque yo lo hago como por prevención para ver cómo están, no. El cerco epidemiológico es lo que yo hago para cerrar la transmisión. O sea, que todos los que tuvieron contacto yo los tenga de esta forma para que así el virus no se propague. Pero no para yo decir, ay, muestre a ver cómo estoy. ¿Por qué? Porque entre más personas tengan en su cerco, ahí sí le cierran el sitio, porque si usted dice son 40, no, cierren la empresa porque toda esta empresa se contaminó, ¿cierto? No siguieron las medidas. Entonces eso es muy importante. Los cercos epidemiológicos son también un reflejo de lo que está haciendo usted en bioseguridad, ¿cierto? Entonces, si su cerco epidemiológico es muy grande, una de dos o está mintiendo en el papel con todo el protocolo que tiene montado, o la gente no le está copiando y usted no está haciendo retroalimentación, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Entre menor sea el cerco, quiere decir que mejor están las cosas. Yo he tenido empresas que han tenido cercos epidemiológicos de una persona, ¿cierto? Entonces, miren que eso quiere decir que están trabajándole diario. Esto es de diario y de no cansarnos. Ese es el otro mensaje. No, no decaigamos. Estamos en un momento duro, hay que seguirle haciendo a esto, quién sabe hasta cuándo. Entonces no bajemos la guardia, no la bajemos, sigámosle invirtiendo a la vigilancia, sigámosle invirtiendo a la búsqueda de síntomas, que esa es otra cosa. Yo también tengo que buscar esos sintomáticos por responsabilidad como con la comunidad, ¿cierto? Porque que yo evalúe las condiciones de salud de mis trabajadores por mediante encuesta, cada semana, pero que le reporten síntomas nuevos diario, que le reporten si tuvieron contacto estrecho, que ese es el otro panorama, ¿cierto? El otro panorama es que lo llame y le diga, jefe, mi esposa tiene COVID. Listo. Usted ya sabe que él es contacto estrecho, muy seguramente va a dar positivo, entonces ustedes van armando, aun cuando él le diga que no tenga síntomas, el cerco epidemiológico. Y es importante lo de los días, porque 14, mucha gente pregunta, porque el periodo de incubación de la enfermedad va en un intervalo
de 1 a 14 días. Lo que pasa es que, digamos que no es objetivo de la charla, pero pues bueno, a medida que va usted teniendo el contacto, el virus se va replicando en el cuerpo y se supone pues que en lo que se ha estudiado está entre el quinto y el séptimo día del contacto con la persona positiva pueden aparecer los síntomas si usted está contagiado. Suben unas inmunoglobulinas que son como los anticuerpos y las defensas que uno tiene en el cuerpo y eso es lo que genera que a mí me ayude a identificar en las diferentes pruebas, ¿cierto? Pero ¿qué es importante? Para los sintomáticos, o sea, si yo tengo una persona sintomática positiva, la fecha del inicio de los síntomas es el día clave, porque ahí me quiere decir que yo ya hago el cerco con los días desde que empezó los síntomas, ¿cierto? No el que le llegó el resultado. Entonces, si usted empezó los síntomas el 5 de mayo, pero le llegó el resultado el 10, yo hago el cerco desde el 5 de mayo que empezaron los síntomas. Pero si yo no tengo síntomas y resulta que mi esposa le dio COVID, jefe, y a mí me hicieron la prueba, pues yo no siento nada. Yo estoy súper bien, yo puedo ir a trabajar. No, quédese allá hasta que le llegue el resultado. Y le llegó el resultado y es positivo. Ahí el día que se hace es el día de recolección de la muestra. Entonces el señor le va a decir, yo no siento nada, pero la prueba me la tomaron el 1 de junio, jefe. Entonces usted hace el cerco a partir de ese primero, 14 días. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ahí, como no tuvo síntomas, no tenemos una, ¿cierto? ¿Qué les digo yo con estos cercos? Asesórense, vigilen, obviamente pues hacer un cerco no es tampoco, pero sí alguien lo debe hacer de una manera coordinada. Las empresas, digamos, de Colmena se asesoran, yo creo que todas las áreas les asesoramos y hacemos lo mismo, entonces yo creo que ninguna va a estar desprotegida y la Secretaría de Salud también está cumpliendo una labor súper importante y ellos también hacen un cerco respectivo en la parte laboral, ¿cierto? No solamente en la casa, pero digamos que ustedes como empresa pueden blindar y de una vez pueden hacer ese aporte. A la Secretaría y a toda la población, porque la idea es que todos nos pongamos la camiseta y la transmisión del virus sea mínima. Entonces, por eso yo les insisto tanto en que esto, yo sé que es a veces muy médico el tema, pero que todos sí debemos volvernos mini expertos normales de COVID, no pues para hacer publicaciones todo el día, pero sí como expertos en su empresa para usted saber y definir cuáles son los criterios, ¿cierto? ¿Qué hacer el después? ¿Qué objetivo tiene este cerco? Como objetivo tenemos. Uno, localiza los contactos estrechos, que es el más importante. ¿Cierto? La vigilancia epidemiológica tiene eso. Dos, identificar sintomáticos entre ellos para yo poder saber qué otros nexos hay, porque ahí es donde se propaga la enfermedad. Como les digo, es también la responsabilidad con mi población. Entonces yo digo, listo, este señor llegó a mi empresa contagiado, tuvo contacto estrecho con dos. Estos dos están ya con síntomas. Yo los mandé a la casa, pero también les tengo que mirar a estos dos qué hice. Entonces, por eso, a veces esos cercos y esos nexos se vuelven una cosa grandísima, pero es precisamente porque hay personas que no llevan las medidas de bioseguridad, ¿cierto? Tengo que mirar los que tienen población de riesgo. ¿Cuáles son esa población de riesgo en mi empresa? Los que tienen que pasar por todas partes. Entonces tuvimos un caso de una empresa, el mensajero, con COVID. No, y él lleva cartas todo el día, llegó allí, 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 se fue para esta parte, se fue. Listo, perfecto. Pero entonces, ¿el que está haciendo durante las entregas? Entonces, no solamente los que tengo ahí fijos, los que yo puedo ver, yo tengo que monitorear los que tengo por fuera, asesores comerciales, mensajeros, los de venta, los que llevan los domicilios. O sea, como ahora todo lo estamos llevando a las casas, ojo también con esas medidas con los de afuera. Los de afuera no es que estén diferentes a lo que yo tengo que hacer. Para ellos hay que tener un protocolo aparte, ellos deben reportar condiciones también todo el tiempo. No los podemos dejar como en el imaginario, ¿cierto? Entonces es muy importante que lo tengamos presente. Identificar comorbilidades o antecedentes. Esas personas que ustedes tienen ahí, por eso les digo de conocer la población. Si yo ya sé que es hipertensa, si yo ya sé que es un diabético, si yo sé que tiene problemas respiratorios, hay que hacerle más énfasis, los tengo que vigilar más, los tengo que cuidar más, esos casi que diario me tienen que reportar alguna novedad, entonces ojo con eso. De cada caso confirmado también la fecha de inicio de síntomas, lo que les decía ahorita, ¿por qué? Porque a partir de esa fecha es que yo inicio el cerco.
y puedo definir cuánto más o menos lleva la enfermedad circulando en mi empresa, por así decirlo, ¿cierto? Y en asintomático es lo que les decía ahorita, la fecha de referencia es la recolección de la muestra. ¿Por qué? Porque como no tienen síntomas, usted no sabe nada, simplemente el día que se la tomaron, así se demore 8 días para llegar, usted la toma la fecha desde que se la tomaron, así no tuviera el resultado. Otra cosa para el después, informar a los trabajadores que hagan parte de ese cerco de manera individual, ¿cierto? Usted va a decir, vea, hablamos con Jaime Andrés. Jaime Andrés resultó positivo y él me contó, Alejandra, que usted fue un contacto estrecho de él porque en el almuerzo ustedes no tuvieron el distanciamiento social, hablaron media hora y pues no se tocaron, hubo distanciamiento, pero hablaron media hora, menos de 2 metros, porque se les fue. ¿Usted tiene algún otro contacto? No, ella le va a decir no, o sí, o mentiras, no hablamos tanto, eso fueron 20 minutos. Entonces, ojo con esa, como la manera como yo les llego a estas personas, porque lo más importante también de estos cercos es la sinceridad. Si yo no soy sincero con mis contactos, yo no estoy vigilando adecuadamente y por eso se presentan más brotes. Es preferible que él me diga que no cumplió los lineamientos. Pues igual uno no puede echar a la gente por eso, pero pues obviamente se va a llevar su amonestación y su regaño, pero no le va a terminar pues los contratos. Pero sí que ellos entiendan la importancia de ser sinceros, porque uno que ellos se queden calladitos es uno que se quedó en su empresa contagiando a los demás. Y ahí es donde se generan los cierres de las empresas. Aquí en Manizales ya han cerrado varias porque los cercos son muy grandes. Y ante el riesgo de contagio y de propagación excesivo, prima digamos que lo colectivo frente a lo individual y se cierra cualquier empresa. Hospitales han cerrado, ustedes han visto en Pereira, cerraron una clínica. O sea que ninguna empresa es inmune al cierre. Monitoreo diario de condiciones de salud en caso de presentar síntomas, comunicarse con EPS y la vigilancia activa debe durar todo el periodo que dura la exposición hasta 30 días posterior a la última notificación de caso positivo. ¿Qué quiere decir de la vigilancia activa? Mientras que haya COVID, vamos a tener que hacer esto todo el tiempo, todo el momento, y por eso les decía ahorita, no nos podemos cansar. No, estoy cansado y no le va a preguntar a nadie nada. Grave error. Busque mejor reemplazo, que lo reemplacen para preguntar. Ahora que hay tanta gente que usted tiene que tener en teletrabajo, túrnense las cosas, que la misma gente pues no se canse porque se nos puede volver paisaje. Es bueno tener otros ojos. Entonces es importante tener como todas las condiciones. Y lo otro, pues digamos que no solo, digamos como colmena o como digamos como ARL, pues todas las ARLs. Pienso que estamos más que nunca pendientes de ustedes. Creo que si bien hay muchas cosas que también como empresas y como, digamos, hemos podido ir mejorando y atendiendo, porque esto pues a todos, digamos que nos dejó muchas enseñanzas, como les decía anteriormente. Eh, Hay una cosa importante que también tenemos que tener en cuenta y es que todo esto es un día a día. Como les decía al principio, yo pude haber dicho acá 10 cosas y mañana sale un lineamiento del ministerio donde diga todo lo que dijo Jaime es mentira. Estamos aprendiendo, ¿cierto? Pero eso es importante tenerlo en cuenta para todo lo que se viene, ¿cierto? Entonces, digamos que se vienen días más duros porque habrán más contagiados, cada vez tendremos el COVID más palpable en las empresas, en los escenarios donde nos desarrollamos y además también cada vez podemos hacer más por la bioseguridad de los demás y podemos enfrentarnos y hacer muchas cosas. ¿Cierto? Entonces no decaigamos, cuidémonos como hasta ahora, como les decía al principio, he visto con gran, digamos, admiración y con mucha sorpresa, pero una grata sorpresa, cómo las empresas se han puesto la camiseta y cómo todos los sectores hemos ayudado, como todas las
miren estos conversatorios, todo el mundo queriendo apoyar, todo el mundo queriendo, digamos que hacer su mayor esfuerzo para que todo el mundo pueda salir de esto adelante. Entonces, pues hasta ahí, digamos que era el día de la presentación. Vamos a ver preguntas que hayan. Por aquí voy a empezar a mirar. Eh, ¿Qué hacer frente a los diferentes tipos de contactos que tiene el personal de la empresa para realizar el adecuado protocolo? Eh, a ver, digamos que hay una cosa con las empresas, es que uno tiene que tener lo que yo les decía ahorita, primero como sectorizado cuáles son los que pueden trabajar solos, lejos de todos, ¿cierto? Entonces yo digo, listo, de estas 100 personas, 30 no tienen que hablarle a nadie en todo el día, ellas trabajan solitas, dejan su cajita ahí y adiós, ¿cierto? Perfecto. 20 me tienen que pasar de puesto en puesto. Listo, esos son los primeros que yo tengo que, a esos son los que les tengo que capacitar más, definir más los lineamientos y definir también que las actividades que tengan que hacer cerca las pueda optimizar en tiempo. Me explico. Es que yo tengo una zona en donde tienen que estar 4 personas en un momento porque hay que hacer, no sé, pegar una cosa, cargar un... Entonces yo digo, no, pero en eso se demoraban media hora porque se quedaban ahí mirando, después volvían. No, háganlo lo más pronto posible. ¿Se puede menos de 15 minutos? Perfecto. No se puede. Entonces ahí aumento ya las medidas. Si bien pueden estar en menos de 2 metros, tengo el tapabocas, ponga careta y que no se tengan que tocar. Que no, es que uno tiene que tocar al otro. Bueno, perfecto. Ya entonces, véngale una medida de aislamiento, ¿cierto? También han ido saliendo estudios en donde hasta ya se habla que tampoco hay pues contacto pues en la ropa y eso, pero pues hasta ahora estamos en delimitación. Pero ¿qué es lo importante? Que usted priorice dentro de su empresa cuáles son esas personas que tienen más riesgo que otras. Obviamente a las que todos van a tener un riesgo por salir, por entrar, por cierto, pero digamos que haciendo todos los controles que yo les digo desde la entrada, desde la misma ruta, tienen que llegar por sus propios medios o tengo ruta. Lo ideal, tengo ruta. O ellos tienen moto o bueno, de alguna forma pueden llegar. Bicicleta, caminata. Yo tengo empresas que hasta a unos que viven cerquita les dio bicicleta mejor para que... ¿Por qué? Pues porque obviamente es más como la bicicleta, no tiene riesgo de contacto en un transporte público y pues digamos que riesgo-beneficio se da. Pero pues como les digo, aquí el tema y la palabra de moda de la cuarentena que es reinventarse es también para todo lo del trabajo. Y lo segundo, pues dentro de lo que yo puedo hacer para el personal, es si definitivamente me faltan cosas. Entonces yo tengo que estar evaluándolo constantemente. Entonces yo digo, listo, ya entraron, no, yo los tengo en ruta. Perfecto, listo, tengo un tapete para desinfección de pies o les desinfecto los zapatos. Entran al locker distanciados cada 2 metros y solo entran 5 personas porque en el locker caben 5 personas distanciadas. Los lockers no están seguidos, sino que entró el 1, el 20, el 40, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo me tengo que imaginar, eso es lo que yo tengo que ver en cada momento que hay. No, listo, entonces ellos tienen un descanso porque trabajan de 6 a 2 de la tarde, entonces listo, el periodo de descanso, entonces listo, como ya en donde van a descansar solo caben 20 personas a más de 2 metros, entonces grupos de 20, ya el periodo de descanso lo voy a cortar en esa zona. Entonces ya no van a ser una hora, sino media. Entonces entra media, desinfecto, luego vuelven y entran otros, hago que coman lo más rápido posible y luego si quieren descansen por ahí, ¿cierto? O salen un poquito más temprano. Aquí, como les digo, también hay que negociar entradas, salidas, negociar horarios, negociar todo prácticamente, porque tampoco podemos decir, no, es que trabajan de 6 a 2 y solamente me... No, o sea, habrá también que flexibilizarnos un poco porque estamos es en aras de que si pasa algo, que como les digo va a pasar, no tengamos que aislar toda la empresa. Segunda pregunta, en ocasiones se hace el reporte respectivo cuando hay dos o más síntomas y me he encontrado la respuesta de que si no es muy grave, que tranquila y jamás llaman a hacer el seguimiento o realizan verificación. Muchos casos pueden pasar sin la debida atención por no darles manejo adecuado. Estamos de acuerdo.
Hay una cosa importante y es como yo les decía ahorita. Muchas veces, digamos que por eso a mí me gusta recomendar que si la persona está ahí dentro de la empresa y usted o llegó a la fila o usted en la empresa ya, él le reportó que la primera llamada a la EPS pueda ser constatada para ser un poquito más direccionada con la empresa en cuanto a síntomas y síntomas y signos. ¿Por qué? Porque a veces, digamos que también las EPS están un poco desbordadas, uno entiende también que esto, pues para todos no ha sido fácil, pero a veces también dependemos de la persona que contesta la llamada. Otra cosa que me han dicho últimamente, que yo no lo he evidenciado, pero me dijeron, era que ya era como una máquina. Entonces que ya, pues como un contestador, como un conmutador. Entonces usted, si tiene tos, sí, uno, uno. Si tiene dos, dos, ¿cierto? Me imagino yo, pues por el número de personas que llaman, pues toca optimizar eso, pues. Pero entonces ahí también, entonces busquemos la parte busquemos que la llamada sea diaria. Si usted todavía tiene sospechas, o sea, si usted una persona no le, no le genera todavía como que usted lo siente maluco, usted dice, la persona le sigue refiriendo que no se siente bien, o sea, llamen y molesten todo el día, pues digo molesten en un sentido figurado, sino que uno tiene que ser insistente. Porque a veces de pronto, ay, no, yo llamé, no, yo me cansé de llamar y el trabajador ya cansado también le va a decir, no, ya jefe, listo, me dijeron que tranquilo, que eso no era nada, que eso era una gripa y que mañana podía trabajar. Entonces eso es importante. O sea, no desfallecer. Igual en esas cosas también hay que ir retroalimentando. Nosotros retroalimentamos mucho en los grupos que estoy. Yo también hago parte del Comité Local de Seguridad y ahí retroalimentamos mucho a las EPS, a la Secretaría, como que trabajemos todos de la mano, porque es que en esto todos tenemos que estar unidos, porque más que EPS, ARL aparte, Secretaría para no, todos somos uno mismo trabajando y población, la comunidad tiene que estar metida y por eso digamos que es tan importante esto. Y tiene razón en que a veces no, y también puede pasar que a veces me han llamado y me dicen, no, doctor, pero es que yo llamé, que yo era un contacto y, y que no me toman la prueba hasta dentro de 3 días. Entonces yo siempre les digo, ojo, porque no es que le estén diciendo que no tiene nada, sino que la prueba también, para que sea confiable, hay que tener unos días y se supone que si usted tuvo un contacto ayer y la persona es positiva, pues hay que esperar por lo menos 3, 4 días para hacer la prueba. Usted no puede decir, no, es que mi esposa, o, ay, es que hay positivo y yo me contacté con él esta mañana a las 8. Es imposible que le salga positivo. Entonces, por eso a veces los ponen a esperar, ¿cierto? Entonces les dicen, no, en 4 días le tomamos la prueba, no, en 5 días, no, en 3 días. Entonces, no se asusten cuando eso pase, pero eso sí, el aislamiento no es negociable. El aislamiento sí se tiene que pedir, se tiene que hacer. Tres, en caso de tener dos turnos diferentes, horarios de 6 a.m. a 1:30 y otro turno de 2 a 8, y aparece un sospechoso en uno de los dos grupos, el cerco epidemiológico sería solo del grupo donde el caso sospechoso y no habría cierre de la empresa. No, Isabel, mira que depende. ¿Por qué? Porque como les decía ahorita, el cerco epidemiológico no lo da el número de personas, sino el caso es el contacto estrecho. Entonces, si tú me dices, él está en el turno de 6 a 1:30, se supone que no tuvo contacto con los de 2 a 8. Se supone. No, que es que ellos se quedan afuera, eso es lo que uno tiene que tratar de organizar, pero no deberían tener contacto porque hay una media hora para que llegue el otro grupo, se supone que en esa media hora yo hago la desinfección, no hay una zona que yo diga que es de riesgo, a no ser de que la persona no haya seguido los protocolos de bioseguridad, esté sin tapabocas o sin nada y haya pues estado tosiendo pues sí y con síntomas, pero ¿qué digo yo? El contacto no lo da el número de personas por turno, digamos el cerco ni el cierre, lo da el número de personas por turno, sino los contactos estrechos. Por eso la importancia de verificar que las medidas se estén cumpliendo. Cuatro, en la situación de un caso positivo en una empresa, ¿cómo se puede adquirir estas pruebas necesarias para el personal? Bueno, esa es una, esa es una pregunta muy buena y larguita. Pero digamos que hay varias cosas. Primero,
Si yo tengo un caso positivo en mi empresa, como les dije al principio, lo más importante es determinar los contactos estrechos. Esos contactos estrechos, por sí o sí, hay que hacerles prueba. La EPS, la Secretaría de Salud busca, ¿cierto? O sea, todo. Pero vuelve y juega. Usted dice, no, yo ya le quiero hacer a todo el mundo a ver quién tiene y quién no tiene. Eso es otra presentación, pero les voy a adelantar una cosita. Hay dos tipos de pruebas. La prueba PCR, digámoslo así, que es la prueba diagnóstica confirmatoria en Colombia, y hay otro tipo de prueba que es la serológica, que es para anticuerpos, que es la famosa prueba rápida que les pueden haber ofrecido en gran cantidades de empresas y en muchas cosas. A hoy, por eso digo a hoy, porque mañana puede salir una cosa, Jaime es mucho mentiroso, nos dijo que eso no. A hoy, la prueba diagnóstica confirmatoria de COVID-19 para Colombia por el Instituto Nacional de Salud, ente regulador de la vigilancia del país, es la prueba PCR, que es el hisopado faríngeo, que es el que se hace, ¿cierto? No la prueba rápida. Hay una validación de pruebas que se está haciendo para definir qué tanto sirven y son efectivas. Y las pruebas rápidas tienen unas indicaciones muy claras porque como son las que me determinan los anticuerpos, pero como vuelvo y les digo, esa la podemos dejar para la otra charla, pero mentiras. Digamos que a mí, si usted me pregunta a mí, Jaime Andrés Gómez, ¿le hago pruebas rápidas a toda mi empresa para estar tranquilo? Le diría, no, eso no le da tranquilidad. ¿Por qué? Porque la prueba rápida no es diagnóstica, porque la prueba rápida debe hacerse en unos días, en donde los anticuerpos suban y tengan ese nivel para poder ser detectados en la prueba. Entonces, como no es diagnóstica, si a usted le da un positivo, usted no sabe si tiene o no tiene, porque le tocaría hacer la confirmatoria para saber. Y si le da negativo, tampoco puede decir, ay, no, listo, este no tiene, porque tampoco es. Entonces, hay casos específicos, sí. Cuando tengan unos pacientes con síntomas de más de 11 días de contacto, en donde usted ya pueda medir anticuerpos, donde hay dos clases de anticuerpos, entonces uno de fase aguda, que es cuando la infección está pues apenas, que son IgM, y hay otros anticuerpos que ya es como como les explico de una manera como no tan científica, pues médica, unos anticuerpos que quedan pues ya como las defensas. Digamos que cuando usted pone la vacuna, usted pone un poquito de la enfermedad para que le genere esas defensas en el cuerpo, que cuando se exponga al virus, a la bacteria el cuerpo se acuerde, ay, ¿verdad que esto ya me dio? Le voy a sacar estos. Entonces, esos anticuerpos son los IgGs, que son los que quedan como una inmunidad, por decirlo así, que apenas también estamos viendo si la inmunidad sí, si esto repite o no, sí, ¿cierto? O sea, vuelvo y les digo, estamos aprendiendo, pero las pruebas rápidas en unos casos específicos, pero no para abrir o para definir una empresa. Listo. Bueno, hasta aquí llegaron las preguntas. Creo que no hay más por acá. Muchas gracias a todos por este espacio. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por la invitación. La verdad es que, como les digo, me encanta cuando las empresas de la ciudad y más ustedes, que son pues eh, esta empresa líder para muchos otros, nos den estos espacios, brinden estos espacios educativos, que además podamos intervenir, interactuar en esto. Hay muchas dudas, ojalá todos tuviéramos la respuesta, pero esto es de análisis, de discusiones. Qué bueno generar más espacios como este, les agradezco inmensamente por la invitación y espero podernos ver en otra oportunidad y espero que pues que las personas hayan estado bien conectadas, que haya quedado claro. Igual, pues ahí están las redes, los contactos de las empresas, de nuestra ARL, de las otras, porque vuelvo y digo, todas estamos trabajando incansablemente y sé que en este momento
estamos para ustedes. Entonces, que ustedes se sientan acompañados y que también sientan que están haciendo las cosas bien. Vuelvo y les digo, ese es otro de los mensajes. No sientan que estamos como no, si usted tiene unos protocolos adecuados, los lleva bien, educa a su comunidad, está pendiente de su población, esto tiene un buen fin. Y el buen fin es que se minimice la transmisión, los contactos estrechos sean mínimos y las personas estén dentro dentro de su salud en adecuadas condiciones. Muchas gracias de nuevo por la invitación, un abrazo a todos, espero que tengan un descanso ya porque ya estamos acabando el día y que sigamos, que no desfallezcamos, lo que les digo, en seguridad y salud en el trabajo nunca es desfallecer y, y esa es la idea, que sigamos todos al pie del cañón. Un abrazo para todos y muchas gracias.